Amigas y amigos, de nuevo nos reencontramos para este curso, Dios y Dioses, ¿no? Vamos hoy a hablar de la religión antigua de la Persia antigua, ¿no? El sector que va entre el río Tigris por el occidente y el Indus por el oriente, en la antigüedad, ¿no? Ahí tuvo lugar lo que se llama la religión mazdeísta, ¿ya? Que era originariamente con influencias hindúes, era panteísta, donde había el dios Hormuz con otros dioses, los 7 Pentamaniu, ¿no? Y además los dioses malos, ¿no? Ahora, llegó un momento en el siglo VI a.C. en que un gran personaje, Zoroastro, irrumpió como profeta de una religión que hoy se llama zoroástrica, ¿no? Que es la gran reformación o reforma que hizo del mazdeísmo politeísta previo, ¿ya? En Occidente, el personaje Zoroastro ha sido conocido, sobre todo últimamente, modernamente, por la obra de Nietzsche, Así habló Zaratustra, que es el Zoroastro antiguo, ¿no? Que es una obra en que del profetismo auténtico de Zoroastro toma esa imagen Nietzsche y establece el profetismo de la muerte de Dios con el advenimiento del superhombre, el Übermensch, ¿no? Gracias a la voluntad de poder, ¿no? El tema de Nietzsche. Nada más lejos de lo que es el verdadero profetismo del Zoroastro original, ¿no? De este vamos a hablar ahora, ¿no? Los investigadores que introdujeron el conocimiento de la tradición zoroástrica en Occidente fueron en el siglo XVIII Anquetil du Perron, el que tradujo ya los textos zoroástricos primeros que se llaman el Yasna Avesta, en el idioma de la antigua Avesta, ¿no? Y dentro de ese Yasna Avesta, los 72 himnos del Yasna, hay 25 que el mismo Di Perron atribuye al mismo Zoroastro, lo que se llaman los gatas dentro de la Avesta, ¿no? Los gatas vendrían del mismo Zoroastro. Y después en el siglo XX será el investigador Duchesne, Di Perron, que también completará esa investigación sobre el zoroastrismo, ¿no? Veamos ahora, a partir de estos gatas Avesta y también del Vendidat, que es otra colección de textos que se llama el Vendidat Sade, ¿ya? Los dos grandes textos zoroástricos, ¿no? Los gatas del Yasna Avesta y el Vendidat, lo que constituye la reforma de Zoroastro, ¿no? En primer lugar, es el paso del politeísmo a un monoteísmo, pero un monoteísmo que es dual, no es puro. Obviamente el dios supremo es Ahura Mazda, entonces los 7 dioses anteriores, subalternos, se convierten en Zoroastro, en los atributos del único dios bueno que es Hormuz o Ahura Mazda, conocido como Hormuz. En cambio, por el lado maligno está el dios malo inferior al dios bueno, Ahura Mazda, que es Ahriman. Y es el dualismo entre Hormuz y Ahriman, entre el bien o el espíritu del bien y el mal o el espíritu del mal, Hormuz y Ahriman, ¿no? Ahí hay textos en el Gata que marcan la doble creación, la creación buena de Hormuz y la creación mala. Leo un pedazo en el inicio del texto del Vendidat Sade. Dice así: Ahura Mazda dijo al santo Zaratustra: yo he creado, oh santo Zaratustra, una creación de delicias. Nada que se acerque a ella ha podido ser creado antes. Pues si yo no hubiese creado un lugar, una tierra de delicias a la que nada de cuanto existe pudiera acercarse, el mundo entero que está dotado de cuerpo hubiera sido transportado a Eriana Baeja. Yo he creado los primeros y los mejores de los lugares y de los sitios, yo que soy Ahura Mazda. ¿Ya? Al punto, Agramanius, o sea, Ahriman, que está lleno de muerte, creó un antagonista, una gran serpiente, y el invierno que los daevas o demonios malos no habían creado. Los meses de invierno son allí en número de 10, los meses de estío 2. Y estos son fríos en el agua, fríos en la tierra, fríos en los árboles. Al punto es, en medio de la tierra,
es en el corazón de la tierra. Y ahí va generando la creación buena. Termina el primer Vendidat. Yo creé el mejor de los lugares y de los sitios, yo que soy Ahura Mazda, al occidente de Raga, es un paraíso terrenal, ¿no? Donde el pueblo se gobierna sin reyes, sin abusos de poder. Pero a Gramanius, a Imán, el que está lleno de muerte, le suscitó un antagonista, el invierno, que fue creado por los demonios, etc., ¿no? El dualismo creacional, ¿no? Junto con eso, va vinculado eso a la doble predestinación, ¿ya? Hay una doble predestinación, ¿ya? Leamos en el Gata, como dice lo siguiente, ¿no? Cuando se reúnen los dos espíritus, allí al principio de las cosas, para crear la vida y la esencia de vida y para determinar cómo debería ordenarse el fin del mundo, la peor vida, el infierno para los malos y el mejor lugar para los buenos. Entre esos dos espíritus, el bien y el mal, los demonios malos, incapaces son de elegir rectamente, puesto que quedaron como engañados. Y cuando se haya librado la gran batalla que comenzó cuando los demonios tomaron por primera vez su fuerza, y cuando se haya cumplido la venganza sobre estos desventurados, entonces, oh Mazda, tu santa mente habrá ganado el reino para ti. Pues, oh Señor de vida, confía sus mandamientos a aquellos que entregan el demonio de la mentira a las dos poderosas manos del orden justo. Hay predestinados al mal y predestinados al bien. Esa doble predestinación marcará en Persia un personaje, que es Mani, que influirá en el origen del cristianismo, el que descubrirá San Agustín e introducirá en el cristianismo, profundizará ese concepto de doble predestinación que marcó la idea de la doble predestinación de la cual tomará Lutero y Calvino después, y que el Concilio de Trento rechazó, quedándose en un monoteísmo estricto con una sola voluntad divina, ¿no? Pero aquí está la doble predestinación en su raíz zoroástrica, que a través de Mani llegará al cristianismo. Ahora, lo más notable de la reforma de Zoroastro es el concepto de reino de Dios. El reino de Dios. De hecho, hay el deseo en el mismo Gata, Leo dirá lo siguiente, ¿no? ¿Cómo te imploraré el don de esta victoria del bien sobre el mal? ¿Cuál es la oración poderosa para que venga a nosotros tu santo reino? Dice Zoroastro. ¿Qué plegaria debo hacer para conseguir la sagrada recompensa y bendiciones para todos nosotros? Y que llegue el tiempo de las obras de tu Santo Espíritu. Haz, te lo suplico, que yo, tu profeta salvador, habla Zoroastro, encuentre y obtenga para mi dicha y tranquilidad la gracia de tu buen espíritu que obra maravillas, ¿no? Y ahí se presenta como el reformador en función de este reino de Dios, Zoroastro, ¿no? El profeta del reino. Y es un reino que lo describe de la siguiente manera, dice el Gata: ¿qué es tu reino, oh Mazda? ¿Cuáles son tus tesoros y riquezas? Para que pueda ser todo tuyo en mis actos, de acuerdo con el recto orden y tu santa inteligencia, y pueda cuidar de tus pobres y aliviar sus sufrimientos. No conozco a ningún otro Dios sino a ti, y por eso te pido que nos salves por medio de tu justicia. ¿Ya? Y habla de un reino que sigue en los siguientes términos, en los mismos Gatas, ¿no? Avesta, oh Mazda, ¿cuál es tu reino? ¿Cuál es tu voluntad para que, obrando de acuerdo con ella, yo pueda conseguir tu amistad? Ahura Mazda responde: alcanzarás mi amistad ayudando a los pobres que se te asemejan, que viven como justos y cuyo espíritu es bueno. El reino para los pobres, ¿no? En esta misma línea es el concepto de el reino que es el del bienestar, la buena tierra, del bienestar
ya, como dice, es interesante el Gata, lo sorprende a uno de encontrar estos textos en que es el reino del bienestar y al mismo tiempo el reino de la inmortalidad, dice, bienestar e inmortalidad. Leo, pues él, Ahura Mazda, ha establecido en su reino, mediante su santo orden y su buena mente, lo justo y lo recto, dos bienes, los mejores, el bienestar y la inmortalidad, pues está decidido a conceder esta pareja poderosa y eterna a nuestra tierra, ¿ya? Bienestar e inmortalidad. Para los pobres, ¿no? Ahí suena uno en el cristianismo, el reino de Dios, el felices los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Hay un antecedente importante en esta categoría del lado bueno del reino del bienestar y de la inmortalidad, ¿ya? Esa perspectiva llevará a las dos instituciones principales en el mundo zoroástrico, ¿no? Primero, el reino del bienestar, que será, como dice que no hay allí ni discordia ni impugnación, ni antipatía ni enemistad, ni miseria ni falsedad, ni pobreza ni enfermedad, ni dientes que vayan más allá de lo justo, ni deformidad corporal, ni ninguna otra de las señales que son las señales de Arimán, malignas, y con las cuales ha herido a los hombres. ¿Ya? Ese tema de la bondad que supera la maldad, ¿no? El reino del bienestar. Y sin muerte. Entonces ahí vendrá el tema importante en el zoroastrismo, que es el horror a la forma que toma la muerte, que es el contaminar la tierra, ya sea por las cenizas, en los muertos incinerados, o por el cadáver de los muertos enterrados. Y por eso la institución que se llama el Dagmas son unos lugares, digamos, aislados, donde tiraban, los zoroástricos tiran los cuerpos desnudos para que los devoren las aves de rapiña, en lugar de incinerarlos o enterrarlos. Son los dagmas, ¿no? Que por un lado es lo más odiado por el mundo zoroástrico, ¿no? Estos dagmas, símbolo de muerte, pero por otro lado es necesario. Como dice el mismo Vendidat Sade, dirá, ¿cuál es aquel lugar en que más despreciable, más temible, lo más desagradable en esta tierra? Y Ahura Mazda responde, es cuando llega a ser mansión de la violencia, oh Zaratustra. Y creador de los seres dotados de cuerpo, purificador, ¿cuál es la segunda cosa más desagradable en esta tierra? Le pregunta Zoroastro, y Ahura Mazda responde, el sitio en que hay más perros muertos y hombres muertos enterrados. Creador de los seres dotados de cuerpo, purificador, ¿cuál es la tercera cosa que a la tierra le resulta más desagradable? Y Ahura Mazda responde, es el sitio en que se construyen más dagmas, en los cuales se exponen los cuerpos de los muertos. ¿Ya? ¿Y cuál es aquel en que se hace sentir en esa tierra la mayor satisfacción? Ahura Mazda responde, es aquel que allana y arregla la tierra tras haber destruido los dagmas que habían sido construidos encima y en los cuales los cadáveres eran expuestos, ¿no? Pero por otro lado son necesarios para evitar la incineración y el entierro. ¿Ya? Y finalmente está la institución del fuego, el fuego permanente, que viene del Agni, el dios del fuego hindú, pero es el fuego constituido como rito principal, que constituirá lo que se llama el Dastur, que es el sacerdocio dedicado a mantener el fuego siempre vivo. Hay un gran Dastur, que es el que está en el templo y se encarga de que nunca se apague el fuego, símbolo del gran espíritu, del espíritu bueno, el fuego. Y luego hay fuegos segundos, con sacerdotes segundos, y fuegos terceros, tres tipos de fuego que son los familiares,
que lo tienen en familias acomodadas, ¿no? El fuego familiar, ¿no? Pero siempre es el símbolo del fuego como la vida eterna, que permanece siempre y que da el buen espíritu. Junto con eso hay un rito vinculado a el pan, el rito del pan, y de un jugo especial que es el ahoma, que tiene que ver con el soma hindú, ¿no? Esa planta orgiástica que no falta nunca en la celebración junto al Agni, al fuego en el mundo hindú. Aquí es el fuego del Dastur, ¿no? Alimentado ahí, donde se celebra también con pan y este jugo ahoma, el sacrificio propio del zoroastrismo, ¿no? Hay aquí elementos diferentes, ¿no? Es un monoteísmo dualista, ¿no? Que marcará a través de Mani el cristianismo más tarde de San Agustín, hasta que el Concilio de Trento rechazará ese dualismo, ¿no? La doble predestinación. Y por otro lado, el tema del reino de Dios, Zoroastro como el profeta del reino, entendido como la tierra del bienestar, de la felicidad, sobre todo para los pobres, ¿no? Y que supera el reino del mal, ¿no? Y el símbolo del fuego como el símbolo de la permanencia del Espíritu de Dios que nunca se apaga. El fuego como símbolo del Espíritu, que es también un tema que está en el cristianismo, ¿no? El Espíritu que llega como un fuego, como llama de fuego, ¿no? Hay elementos ahí de diálogo interreligioso importante con esta religión que quedó con el siglo VII cuando invadió el Islam el mundo persa y se convirtió ese continente, el principal continente del Islam chiita hasta hoy día. Entonces los zoroástricos, que permanecieron algunos en Teherán, sobre todo en Yazd, en otra ciudad ahí de Persia, pero otros tuvieron que huir a la India, donde había sus raíces primeras, sobre todo la ciudad de Bombay, ¿no? En total se calcula que hay unos 110.000 parsis actualmente, resultando así quizá la más pequeña de las grandes religiones del mundo, ¿no? Y hay un diálogo interesante que podría hacerse con este mundo zoroástrico, que surgió en el siglo VI a.C., Zoroastro, en una época donde se dio el gran profetismo bíblico de Isaías, Jeremías y el segundo Isaías, ¿no? Es bien notable las raíces del reino de Dios que vendrá después con la irrupción de Jesús, ¿no? Tienen una raíz en el siglo VI vinculadas a este personaje, el gran reformador persa Zoroastro. Dejémoslo aquí. El próximo día vamos a comenzar ya con una tradición distinta del Extremo Oriente, que es la antigua China, vinculado sobre todo al gran genio chino del siglo VI, contemporáneo de este mismo siglo, que es Confucio. Empezaríamos con las tradiciones chinas entonces. Que estén bien.